Aleluya. Iglesia, buenos días. Dios les bendiga. Dios les bendiga grandemente. Hoy he tomado un tema prácticamente olvidado en muchos ministerios, estos ministerios modernos que solo predican prosperidad. Tema para esta tarde, el verdadero evangelio de Cristo. Ese es el tema, iglesia. Y vamos a analizar básicamente qué es lo que nos dice el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque es importante de que nosotros como creyentes entendamos cuál es el verdadero evangelio de Jesús. Entendamos cuál es este evangelio del cual nosotros hablamos, este evangelio que nosotros escuchamos. Entendamos cuál es la esencia de estos evangelios de nuestro Señor Jesucristo. Son estos evangelios que están en Mateo, Lucas, Marcos y Juan, los cuales hasta los incrédulos saben que la Biblia tiene estos 4 evangelios. Así que, ¿cuál es la esencia de estos evangelios, verdad? ¿O cuáles son las buenas nuevas que están en estos 4 evangelios? Iglesia, las escrituras bíblicas ofrecen varias definiciones de lo que es este evangelio. Y nosotros como creyentes debemos usar estas definiciones bíblicas para determinar si el verdadero evangelio de Jesucristo está vivo hoy en día en nuestra iglesia. Nuestro Señor Jesucristo dice que su iglesia, dice que su verdadera iglesia es esta que aplica el negarse a sí mismos y a tomar su cruz y seguirle. Vamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 16, versículo 24. Mateo capítulo 16, versículo 24. Donde la palabra nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Iglesia, esto que nuestro Señor Jesús nos dice en la Escritura significa más que simplemente creer en Él. Porque muchos cristianos hoy en día simplemente dan su voto por Jesús y su verdadera actitud es: yo voté por Cristo y eso me hace miembro de su partido. Así es como lo veo yo hoy en día. Porque una vez que dan su voto se alejan y se olvidan de su señorío sobre sus vidas. Y esto es debido a que muchos falsos maestros, ministros de Satanás, les han enseñado en sus doctrinas de error que al recibir a Cristo en su corazón ya están inscritos en el libro de la vida. Pero se les olvida que Jehová, el Padre, tiene otros libros, los cuales serán abiertos el día del juicio, junto con el libro de la vida. Esto está en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12. Es necesario de que ustedes anoten, iglesia, las citas que se les van a dar aquí, para que confronten este tema. En su tiempo libre, en sus casas, confronten directamente con la palabra de Dios. Escudriñen la Biblia para que puedan conocer a Dios. Jesús dice que pertenecer a su iglesia va más allá de recibirlo, va más allá de ser inscrito en el libro de la vida. Pertenecer a la iglesia de Cristo significa comprometerse a seguirle, y eso conlleva a una vida de negación propia y a tomar una cruz y a seguirlo. Porque Él nos dice en Mateo capítulo 10, versículo 38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Iglesia, nuestro Señor nos dice hoy que si estamos en su iglesia, debemos de estar preparados para ser perseguidos, para ser vituperiados por su fe, por nuestra fe en Él. Nosotros como creyentes, a todo lo que nos aleje de Jesucristo, a todos estos placeres que nos ofrece el mundo, cuando nosotros nos negamos a todas estas cosas, déjame decirte de que la gente te va a clavar en una cruz, mostrándote como ridículo,
mostrándote como legalista, como religioso, como fanático, te van a clavar en una cruz de indiferencia y de separación. Y lo van a hacer, y lo harán, porque tú tienes hambre y sed de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo hoy a través de su palabra, que si pertenecemos a su verdadera iglesia, con seguridad, una cruz nos va a seguir. Y es que la verdadera iglesia de Cristo, esta iglesia que se mantiene en la sana doctrina, déjeme decirle que nunca será aprobada o aceptada por el mundo. Nunca lo será y nunca lo va a hacer, porque nosotros vivimos para Jesús. Cuando estamos en la verdadera iglesia de Jesucristo, déjame decirte que no tendremos que separarnos de la compañía de los demás, de estos cristianos tibios que viven unas vidas dobles ante el mundo y ante Dios, porque ellos lo harán por ti, porque todo lo que tenemos que hacer es vivir dentro de la sana doctrina, siguiendo a Cristo. Y entonces nos encontraremos censurados, nos encontraremos rechazados, nos llamarán malos. Así nos llamarán por ser cristianos de la senda antigua, por mantenernos en la sana doctrina. Así nos van a llamar por no ser cristianos tibios y mundanos. Porque Jesús nos dice, los hombres os odien, os aparten de sí, os insulten y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 22. Pero más sin embargo nuestro Señor Jesús añade en Mateo 16, 25, Él nos dice que este es el camino que nos lleva a una verdadera satisfacción, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Mateo 16, 25. En otras palabras, iglesia, Jesús nos dice que la única forma de encontrarle significado a nuestras vidas siendo cristianos es dejándolo todo por Él. Ahí es donde encontraremos el verdadero gozo, la verdadera paz y satisfacción en Jesucristo. Iglesia, nuestro Señor nos dice hoy, mi iglesia no tiene mancha ni arruga. Así que cuando Jesús nos está diciendo que cuando llegamos a Él, debemos estar dispuestos a rendir todos nuestros pecados. Es así de simple. Nosotros debemos de rendirlo todo a Él. Esto es lo que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo. Él nos está diciendo que nosotros debemos morir completamente al yo. Debemos morir a nuestro propio yo, a toda ambición impía, a todo propio ego. Jesús nos dice que por esta fe en Él seremos enterrados con Él. Pero también nos dice que Él nos levantará a una nueva vida. Solo piensa lo que significa estar sin mancha y sin arruga delante de Él. Todos sabemos que es una mancha, ¿verdad? ¿Pero qué es una arruga? ¿Alguna vez escuchaste la frase una nueva arruga? Pues bien, una nueva arruga significa añadir una nueva idea, un concepto existente al Evangelio, una arruga. En este sentido bíblico, mira, iglesia, se aplica a aquellos ministros tibios y mundanos que tratan de mejorar el Evangelio, sugiriendo una forma fácil de obtener el cielo, sí, sin una entrega total a Cristo. Este es el tipo de evangelio que está siendo predicado hoy en día en muchas iglesias. Hoy en día están predicando un evangelio diluido, un evangelio de gracia barata. Miren, todos estos sermones que parecen sanos son dirigidos solamente para satisfacer las necesidades de la gente, para satisfacer el oído del oyente. Pero cuando leo la Biblia, las palabras de Jesús, veo que esta clase de prédica no funciona. No cumple la obra verdadera del Evangelio. Y al expresarles esto, espero que no malinterpreten mis palabras.
No malinterpreten mis palabras. Yo no estoy en contra de predicar consuelo. Yo no estoy en contra de predicar fortaleza. No. Miren, como predicador de la palabra del Señor, yo soy llamado a hacer exactamente eso. Pero si solo predico a las necesidades de la gente e ignoro el llamado de Cristo a rendir nuestras vidas a Él, entonces las necesidades verdaderas que tiene el pecador nunca serán satisfechas, porque las palabras de Jesús son claras. Iglesia, Él nos dice que nuestras necesidades son satisfechas al morir, al yo, y a tomar su cruz y a seguirle. La iglesia de Jesús debe de ser un lugar donde los pecadores lleguen a una firme convicción de arrepentimiento, despojándose de sus pecados con su corazón y con su boca. Nuestro Señor Jesús declara: mi iglesia es un lugar de arrepentimiento abierto y sin vergüenza. Miren, esto es lo que atestigua el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 11. Más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Eso es lo que nos dice Pablo. Nosotros sencillamente entramos a la salvación a través de una confesión abierta de arrepentimiento verdadero. Es así de simple. Jesús declara: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Está en Mateo, capítulo 9, versículo 13. Y Él nos dice que a través del arrepentimiento somos sanados y restaurados. Porque nos dice: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esto nos lo dice en Lucas, capítulo 5, versículos 31 y 32. Yo me pregunto hoy en día, ¿cuántas iglesias aún abren sus altares a un pueblo azotado en el corazón para que pase al frente y se arrepienta? Y no me refiero a este llamado que hace un pastor o un evangelista desde el púlpito para que la gente reciba a Cristo como Salvador. No, yo no me refiero a eso. Me refiero a un verdadero llamado al arrepentimiento de pecados, porque hoy en día muchísimos pastores, muchísimos maestros han dejado de hacer invitaciones para esta obra espiritual tan importante, como es el llamado al arrepentimiento de toda la iglesia, porque el llamado al arrepentimiento debe de ser para toda la iglesia. Es por esto la importancia en los creyentes de tener un verdadero sentido de la necesidad de confesar el pecado. Así que, ¿cuál es el mensaje central del Evangelio de Cristo, iglesia? Miren, nuestro Señor lo aclara a través de los evangelios, de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. En estos 4 evangelios Él nos dice que esto es lo que se debe predicar en su iglesia: arrepentimiento real de sus pecados. Eso es lo que debemos de predicar en nuestras iglesias: arrepentimiento real de nuestros pecados. Este es su mensaje a todos los pecadores. El verdadero evangelio de Jesucristo nos muestra que Él empezó su ministerio predicando arrepentimiento. Cuando nuestro Señor Jesucristo predicó el evangelio del reino de Dios, Él decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Marcos 1, versículos 14 y 15. Analícelo, iglesia. ¿Cuál fue el primer mensaje de Jesús? Nuestro Señor Jesucristo predicó arrepentimiento. Y sé que para muchos cristianos esto puede sonar como un lenguaje duro, pero no lo tomen así, no.
Y se podrán preguntar, pero ¿con qué intensidad predicó Jesús el arrepentimiento? ¿Verdad? Pues bien, la respuesta a esta pregunta está en el Evangelio de Lucas, en su Evangelio. Él nos dice que Jesús le dijo a sus oidores, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, versículo 5. Mira, iglesia, muchos cristianos tibios y mundanos hoy en día piensan y están convencidos por muchos ministros de falsas doctrinas que el verdadero evangelio de Cristo, el que predicamos en nuestras iglesias a través de la senda antigua, es un evangelio deprimente y sin gozo. Eso piensan hoy en día. Pero el apóstol Pablo dice lo contrario, porque él nos dice que un corazón arrepentido trae vida, vida verdadera. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse. Esto nos lo escribe Pablo a la segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10. El arrepentimiento también estaba al centro del primer sermón del apóstol Pedro, déjenme decirles. Miren, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pedro le dijo a la multitud reunida en el día del Pentecostés, él le dice a esa multitud reunida que a Jesús Nazareno prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Ahí están Hechos 2, versículo 22. Y cuando la gente escuchó esto, muchos cayeron bajo gran convicción. La palabra predicada por Pedro remordió sus corazones, porque el Espíritu Santo había llegado con todo su poder. Y según Jesús, esa es precisamente la obra del Espíritu Santo, porque nuestro Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 16, 8, Él nos dice que el Espíritu Santo viene y convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Alábelo si puede. Aleluya. Iglesia, la multitud estaba tan conmovida que no podía moverse, porque de repente ante ellos el Espíritu Santo les estaba mostrando todos los asuntos de la vida y de la muerte. Así que ellos clamaron a Pedro y le preguntaron qué debían hacer, y él contestó: arrepentíos, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y sean salvos de esta perversa generación. Están Hechos, también en el capítulo 2, versículos 38 al 40. Este pasaje muestra el arrepentimiento, muestra el centro del mensaje de Jesús. ¿Y cuál es el mensaje de Jesús? Arrepentimiento, arrepentimiento. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo es que si no hay una convicción al arrepentimiento acerca del pecado, no hay ningún remordimiento de corazón. Y por lo tanto, el Espíritu Santo no está allí. Sencillamente, Él no está presente en tal prédica, porque no se le predica arrepentimiento al pecador. Hoy en día, iglesia, pienso en todos estos predicadores, en todos estos pastores, libres de convicción, estos que deberían de tener presente, que son responsables de multitudes, de miles de cristianos hoy en día, y que sus congregaciones están saturadas de pecado, crucificando a Cristo diariamente. Pienso mucho en ellos y oro mucho por ellos, ¿saben? Porque están cabalgando en doctrina del diablo, que mi Señor los reprenda. Todo esto es trágico, iglesia. Me da tristeza, es triste ver cómo muchos creyentes se van al infierno por no tener una convicción al arrepentimiento verdadero. Todas estas personas lo que necesitan es una atalaya que los alerte y los haga despertar de su letargo espiritual, diciéndoles: ustedes han pecado contra Cristo.
Necesitan una atalaya que les diga: ustedes han pecado contra Cristo, arrepiéntanse y vuélvanse a Él. Pero en estos ministerios de error solo sucede lo opuesto, porque solo predican lo opuesto. Porque esta gente, todos estos creyentes, están siendo afirmados en sus pecados por pastores comprometidos con el mundo y con Satanás y sus demonios, que mi Señor los reprenda. Por todos estos falsos maestros que no predican, que no instan al creyente a un verdadero arrepentimiento. No lo hacen. Mi Señor reprenda al diablo. Mi Señor lo reprenda. Iglesia, pastores, el profeta Ezequiel dice de tales predicadores. Ezequiel nos dice en el capítulo 13, versículo 22, él nos dice: por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío para que no se apartaran de su mal camino, infundiéndoles ánimo. Profeta Ezequiel está diciendo: ustedes han entristecido al justo con predicaciones frívolas, muertas al pecado, y han animado al sensual a que peque aún más, sin culpabilidad. Les han dicho mentiras acerca de la vida eterna. Todos estos falsos ministros al servicio de Satanás y sus demonios han convertido la gracia de Dios en laxivia. Que mi Señor reprenda al diablo. Miren, el apóstol Pablo dice que un día de juicio viene pronto. Y por esta razón, nosotros, como predicadores, como atalaya de Dios, debemos de predicar el evangelio con más convicción, porque el día se aproxima. Nosotros debemos de exhortar y reprender y hacerlo con toda paciencia y amor, pero de igual manera debemos de hacerlo con convicción y con poder del Espíritu Santo. Yo puedo decirles hoy que el día viene para cada pastor. Ese día viene para cada pastor que estará ante el Señor y tendrá que darle cuentas por todo lo que predicó a la iglesia. Y hoy le digo a todos estos pastores torcidos, falsos: lo que viene para ustedes es juicio por entristecer al justo y fortalecer las manos de los impíos. Juicio es lo que viene para ustedes, pastores hijos del diablo, por llevar una palabra sin temor, bajo una unción santa. Eso es lo que les espera a estos ministros de Satanás en este día. Se hará justicia divina por todo lo que ustedes están haciendo a la iglesia el día de hoy. Mi alma te alaba, Jehová. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Santo eres por siempre. El verdadero propósito de un verdadero pastor es el de mostrar la verdad a la iglesia y dejar que el Espíritu Santo revele la verdad, convenciendo al pecador de su pecado en arrepentimiento. Porque el Espíritu Santo es el que va profundo y arraiga cada área de nuestro corazón. Tristemente, esto no está sucediendo en muchas iglesias hoy, porque no hay nada del Espíritu Santo allí. Porque el Espíritu Santo no está presente en tales iglesias. No lo está. Porque Él no es bienvenido. Lo que está en estas iglesias tibias y mundanos es un espíritu de error, espíritus engañosos disfrazados del Espíritu Santo. Todos estos templos donde se predica un evangelio mezclado con el mundo cada semana. Miren, dan encuestas preguntándoles a los asistentes si les gustó el servicio. Solo les interesa saber si el volumen de la música estuvo muy alto o estuvo muy bajo, si la sátira o la parodia fue muy larga o si el sermón fue gracioso o fue muy largo y los estresó en el servicio. Eso es lo que les interesa a todos estos pastores apóstatas. Una persona, un creyente, iglesia, debe de ir
a un servicio, debe de ir con la esperanza de encontrar para ellos, para todos los perdidos, una esperanza en Cristo. Pero lo único que hacen en estos templos apóstatas, lo único que vas a encontrar es un entretenimiento. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña que nadie puede ser libertado del pecado si no es confrontado con la verdad, y mucho menos sin la presencia y el poder convencedor del Espíritu Santo. Es así de simple. La iglesia de Jesús es esta que te predica la sana doctrina. Entiéndalo hoy. Es esta que te exhorta a abandonar tus pecados. Muchos piensan en su corazón que este es un lugar donde escuchan un mensaje duro y molesto. Sí, así es, pero déjenme decirles algo. Cristo nos muestra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículos 58 al 61. Vamos a Juan, capítulo 6, versículos 58 al 61, iglesia. Y vamos a quedarnos en este capítulo un buen rato. En el capítulo de Juan, capítulo 6. Escuchen. Juan capítulo 6, versículos 58 al 61. Mientras Jesús habla a sus seguidores y les dice: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? ¿Esto os ofende? Jesús preguntó a sus discípulos: ¿esto os ofende? Noten, iglesia, que Cristo estaba hablándoles a sus creyentes, a sus seguidores. ¿Cuál fue la palabra dura a la cual ellos reaccionaron? Fue esta que dice: deben de comer mi carne y beber mi sangre. Si no, no tendrán vida eterna. Mi carne es comida, mi sangre es bebida. Y la vida eterna solo viene a través de consumirla. Ahora bien, déjenme decirles que el evangelio mezclado con el mundo, o sea, el evangelio amigo del pecador, es aquel que dice: no puedes predicar esa clase de cosas porque la gente se ofende. Los pecadores nunca lo entenderán. Dicen: tenemos que cambiar las palabras para hacerlas más agradables al oído del oyente. De lo contrario, va a ofender a la gente, especialmente a los inconversos. Estas son las expresiones de los falsos pastores tibios y mundanos. Estos que le dicen a sus seguidores que en las iglesias que predican santidad ofendemos a los presentes. Oh, eso es mentir al diablo, que mi Señor lo reprenda. Porque nosotros exhortamos al pecador a que se arrepientan de corazón ante un Dios santo. Las iglesias de sana doctrina de Cristo, en estas iglesias de sana doctrina de Cristo, lo que vas a escuchar es un mensaje de las buenas nuevas, un evangelio de amor, de misericordia, de gracia, de paciencia, y también escucharás mensajes que no se pueden falsificar. Y son estos mensajes que para muchos cristianos tibios y mundanos son duros y ofensivos, porque estos mensajes les confrontan con su realidad pecaminosa. Es este el mensaje que tiene que ver con la predicación de la sangre de Cristo y su cruz. Mensajes de juicio, de tribulación, de pecado, de arrepentimiento. Miren, Jesús vio que la gente estaba asombrada por sus palabras. Así que les preguntó en
en esencia, les preguntó, Jesucristo preguntó en esencia, ¿ofendí sus sentidos? ¿Ofendí sus sentidos? ¿Están molestos porque digo la verdad? Pero luego él declara, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan capítulo 6, versículo 63. Nuestro Señor Jesucristo aclaró como el cristal la misma cosa. Por lo que ustedes son ofendidos es lo que trae vida eterna. ¿Cómo respondieron sus seguidores? ¿Cómo respondieron sus seguidores? ¿Cómo respondieron sus seguidores a estas palabras de Jesús? Lo podemos ver en Juan capítulo 6, versículo 66. Respondieron, como lo dice la palabra, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Qué nos está diciendo Jesús acerca de su evangelio aquí? Es sencillo. Nuestro Señor Jesucristo nos está aclarando que el mensaje acerca de su sangre y de su cruz es ofensivo para muchos. Sin embargo, es el único evangelio que lleva a la vida eterna. Aún así, algunos no lo van a aceptar. Porque Jesús nos dice en el capítulo 6, versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen. Lo mismo pasa hoy en día. No aceptan la palabra que te llevará al Padre a través de la sangre de Jesús. Hoy en día da tristeza ver cómo estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que aparecen aquí, son sacadas de muchas iglesias hoy en día. Increíblemente, muchas congregaciones han quitado toda referencia a la sangre de Cristo de sus servicios, de su adoración. Hay pastores que no lo mencionan en sus sermones. Y hasta de nuestros signos acerca de la sangre han sido quitados de las iglesias hoy en día. Todo es considerado demasiado ofensivo para estos oyentes tibios y mundanos, pecadores. Pero Jesús les dice hoy les dice Jesús, hoy les advierte que no importa cuán ofensivas te parezcan sus palabras, tú no puedes cambiarlas. Tú no puedes cambiar las palabras de Jesús. Las palabras de Jesucristo producen vida y tienen que ser consumidas como lo harías con cualquier alimento o cualquier bebida para mantenerte saludable y con vida en tu ser. Por lo tanto, no debes suavizar lo que Jesús ha dicho a través de su evangelio. Escúchenme, pastores. Si se saca la sangre y la cruz de las prédicas, estarían quitándole la única esperanza de vida eterna a los que buscan a través de la verdadera promesa de Cristo que está en sus palabras. El mensaje de salvación a través de la sangre solo puede ser entendido a través del Espíritu Santo. Este tipo de mensajes deben de ser predicados, aunque a muchos les molesten y sean malinterpretados. Así que pastores, predicadores, prepárense con firmeza y con audacia y prediquen el verdadero evangelio, el evangelio puro y santo de nuestro Señor Jesús, sin importar la reacción negativa que puedan recibir de muchos que dicen ser creyentes, pero que están tibios hoy en día en el mundo. Esta es la única palabra que salva y da vida eterna. Es así de simple, no hay más. No hay más pastores y predicadores. Aleluya. Cristo vive. Vamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 13, versículos 54 y 57. Evangelio de Mateo, al capítulo 13, versículos 54 al 57. Donde la palabra nos dice: y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene este sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas?
¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Ay, santo. Iglesia, en esta escena no era la gente que estaba ofendida, eran los líderes religiosos, y aparentemente la multitud recibió lo que Jesús dijo, pero los pastores, estos pastores estaban airados, y esto pasa también hoy en día, con todos estos falsos ministros, unos que dicen ser apóstoles, otros dicen ser profetas. Estos que se creen prominentes e infalibles se ofenden con las atalayas como nosotros, que alertan a la iglesia de sus mensajes mezclados, haciéndose llamar apóstoles de Jesús. Mi Señor los reprenda. Esto está pasando hoy en nuestras congregaciones. Estos no quieren que la iglesia despierte a la realidad y que descubran todo este fraude en el que viven engañados y seducidos por Satanás. Que mi Señor los reprenda. Si nosotros pertenecemos a la iglesia de Cristo, a la verdadera iglesia de Cristo, vamos a escuchar mensajes fuertes, vamos a escuchar mensajes convincentes que ofenderán nuestra carne. Es cierto, sí, es cierto, sí, nos ofenderemos porque la carne se incomoda cuando el Espíritu Santo habla. Es así. Esto va a pasar. Y si tú estás en la iglesia de Jesús, esa iglesia que es ministrada por el Espíritu Santo y no por el hombre, entonces mensajes duros saldrán del Espíritu Santo para redarguirte, porque el Espíritu gime dentro de nosotros contra todo lo que pensamos, decimos o hacemos, que proviene de la carne y no del Espíritu Santo. Jesús dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Está en Mateo 15:9. Sin embargo, la señal en un verdadero cristiano, en un verdadero convertido, lavado en su sangre y cimentado en la cruz de Cristo, se rinde a cada palabra de Jesús. A este siervo le gusta ser exhortado por lo que produce en su corazón. Este ve el cambio que trae a su vida diaria. Y él sabe que es vida para él. Y en lo más profundo, esa es también la razón por la cual el pecador viene a la casa de Dios. No es tan solo para ser contado como un número más en una congregación grande, no. Hoy en día, todos estos apóstatas lo único que les interesa es engordar su iglesia. Esto es lo único que les interesa a estos ministros del diablo hoy en día. No. El verdadero objetivo que debe de tener una persona cuando llega a una iglesia es para ser encontrado por Dios, porque esta persona en su corazón sabe que está perdido, que es que en su alma no hay descanso. Y esta persona quiere respuestas verdaderas. Hay muchos que quieren hacer un verdadero cambio en sus vidas. Muchos que sospechan que van camino al infierno. Y él no necesita que un creyente o ministro le diga que está bien. No. Déjeme decirle que si esta persona, que posiblemente es pecadora, escucha un mensaje de sana doctrina que lo confronte con su pecado, lo más probable es que se ofenda. Sí, se va a ofender, y tal vez se quede o tal vez salga ofendido de este lugar, pero yo puedo asegurarle que esta persona no olvidará lo que escuchó, y el Espíritu Santo lo usará para revelarle la verdad. Todos nosotros hemos escuchado en muchos mensajes del Nuevo Testamento que Cristo es el ángulo de su iglesia. El apóstol Pablo dice que esta piedra es una roca de ofensa.
como está escrito en Romanos capítulo 9:33, donde dice: he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que crea en él no será defraudado. ¿Y qué nos dice el apóstol Pedro? En la primera de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. El apóstol Pedro llama a Jesús una roca de ofensa. Ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ellos por su desobediencia tropiezan en la palabra. Iglesia, el apóstol Pedro te puede decir por experiencia propia lo que le sucede cuando tratas de deshacerte del mensaje de la cruz. Este apóstol, el apóstol Pedro, sí te puede corroborar lo que pasa cuando quieres desechar el verdadero mensaje de Cristo. El apóstol Pedro sí sabe. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 16, versículo 22. Aleluya. Mateo capítulo 16, versículo 22. Miren, Pedro se ofendió cuando Jesús predijo su muerte, contándoles a los discípulos. Jesucristo les decía que era necesario que él muriese. Así que entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo, diciéndole: Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca. Mateo 16, 22, ¿verdad? Pero si pasamos al versículo 23, Jesús le respondió con estas palabras punzantes. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ay, suita. Ay, Samaya. Aleluya. Iglesia, aquí tenemos un claro ejemplo de cómo Satanás, que mi Señor lo reprenda, puede sembrar engaño, aún en un pastor piadoso y amante de Cristo. Déjenme decirles. Yo estoy seguro que el apóstol Pedro nunca olvidó las palabras de su maestro. Jamás las olvidó. Y hoy en día, cada ministro y cada creyente debe de poner atención a las advertencias de Cristo. Porque hoy, así te dice el Señor: mi cruz y mi sangre te pueden ofender y te pueden avergonzar de mi mensaje, y tratas de suavizarlo, entonces tú eres una ofensa para mí. Así te dice el Señor, porque no estás representando mi palabra ni mi iglesia. Así te dice el Señor. Aleluya. Iglesia, antes que mi Señor amado me mostrara a través de su Santo Espíritu la monstruosa apostasía de su iglesia en todo el mundo, a mí me encantaba asistir a servicios en estos templos grandes, en estos templos lujosos de prosperidad. Yo asistía totalmente seducido por esos espíritus engañosos, codiciando el mundo, haciéndome llamar cristiano, buscando y codiciando tener una vida llena de lujos y placeres, supuestamente en Cristo. Hoy le doy las gracias a mi Señor Jesucristo, doy las gracias a Dios y a su Santo Espíritu por utilizarme para alertar su iglesia de toda esta mentira que Satanás ha introducido a la iglesia a través de sus falsos ministros. Hoy en día que miro todas estas personas salir de todos estos templos apóstatas, siento una gran tristeza por todas esas almas engañadas que se están yendo al infierno, esclavizadas en esta falsa doctrina. Y tan solo viene a mi mente, iglesia, el pasaje de Lucas en el capítulo 19, versículos 41 y 42. El pasaje de Lucas, cuando Jesucristo
llegó cerca de la ciudad y al ver a Jerusalén lloró por ella. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Yo, leyendo estos pasajes, me preguntaba qué hizo llorar a Jesús. ¿Qué fue lo que hizo llorar a Jesús? Pienso que cuando nuestro Señor comenzó a caminar por la ciudad, se quebrantó su corazón. Pienso que fue abrumado con tristeza al ver que los llamados religiosos no tenían paz. Esta gente había rechazado la verdad por fábulas, siguiendo una religión muerta. Eran ovejas sin pastores, como hoy en día. Una gran cantidad de ovejas que están siendo llevadas al matadero por todos estos lobos rapaces de almas, todos estos lobos rapaces, falsos ministros que cabalgan en doctrinas falsas, doctrinas de error. Hoy en día vemos y escuchamos a muchos decir y alardear: soy pastor de una comunidad cristiana, haciendo y edificando iglesias a base de encuestas en sus oyentes de cómo debería de ser una iglesia, preguntándole a la gente qué quieren en la iglesia, preguntando cuán largo te gustaría que fuera el sermón. Oh, miren, Jesús fue testigo de una forma de esto en su día. En su día, mientras caminó aquí en la tierra. Miren, mientras él caminaba por el templo, él vio mesas de cambistas, ministros, que comercializaban las cosas de Dios. No había verdadera oración, no había ningún temor del Señor. Y Cristo lloró por todo eso, gritando y diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, pero vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 46. Hoy me pregunto, ¿lloraría Jesús por lo que él ve en la iglesia de hoy en día? ¿Encontrará a los pastores de estas iglesias angustiados por las almas perdidas? ¿O los encontrará sacando ganancias de las cosas que son santas a los ojos de Dios? ¿Encontrará Cristo a su pueblo orando? ¿O los encontrará ocupados en muchos quehaceres y programas enfocados en sus propios intereses? Yo me pregunto, me hago esta pregunta: si una vez que nuestro Señor Jesucristo, al terminar su excursión de duelo por tu ciudad y por tu iglesia, elogiará al pueblo y a su iglesia, hoy en día pienso que no. Pienso que Él traerá una verdadera advertencia como la que le hizo a Jerusalén. Él traerá esta advertencia, diciéndoles: están ciegos a los tiempos, porque el juicio está a la puerta y ustedes, rendidos al mundo y sus placeres más que nunca, porque no están orando, no me están buscando, no me buscan por fortaleza espiritual y sabiduría para redimir el tiempo. Eso es lo que pienso. Pienso que Él nos podría advertir hoy en día esto. Aleluya. Iglesia, ahí donde están, inclinen su rostro, voy a orar por ustedes y por sus pastores. Quiero orar. Quiero orar por ustedes. Quiero orar por sus pastores. Gracias, Señor amado. Gracias, Jesús, por tu palabra. Señor amado, en tu Santo Espíritu te pido hoy
que en tu infinita misericordia, ayúdanos, Señor, a nunca suavizar tu evangelio. Padre Santo, muéstrale a la iglesia y a los pastores, Señor amado, que tu palabra edifica y quita el pecado. Muéstrales que tu palabra es la que nos lleva al Padre en verdadero arrepentimiento de nuestros pecados. Yo te pido hoy, mi Señor y Salvador, por estos pastores que predican el verdadero evangelio, Señor. Yo te pido hoy, Señor amado, que los animes a través de tu Santo Espíritu para que sigan predicando tu palabra, esa palabra limpia y pura de tu verdadero evangelio. Que la prediquen sin temor, Señor, que enfrenten con libertad en tu santa presencia la realidad de las congregaciones y puedan exhortar tus verdaderos creyentes en tu verdadera promesa, que es vida eterna. Oh Señor, Señor amado, yo oro por ellos y por toda tu iglesia que te ama y que ama tu palabra. Ístalos a ser fuertes. Ístalos a ser fuertes, Señor. Así tu palabra sea dura y que muchas veces les confronte con sus realidades, pero Señor, que tu palabra haga que despierten y se vuelvan a ti en espíritu y en verdad. Oh Santo Jesús, doy gracias, doy muchas gracias, Señor, por tus pastores, por tu iglesia, porque hoy tú me muestras que ellos no dependen de personalidades para atraer gente sin convicción y hacer de los creyentes un número más en la congregación. Hoy me muestras a mí que las personas que están aquí son personas que verdaderamente te aman, Señor, que aman tu palabra, que aman tu santidad, los cuales hoy están rendidos a tus pies en un verdadero arrepentimiento espiritual. Gracias, Señor. Te agradezco, Señor amado, tu sana presencia, Señor, tu santa presencia en tu iglesia, a través de tu Santo Espíritu. Este Espíritu Santo que hace tu obra verdadera con tu iglesia. Gracias, Señor amado, por abrir los cielos hoy. Gracias por abrirnos tu corazón y dejarnos disfrutar de tu santa presencia. Gracias, Señor. Te pido desde dentro de mi corazón, Padre Santo, que mires tu iglesia, que mires a esta congregación, Señor. Tómala de la mano y guíala a una mayor profundidad espiritual, Señor. Bendice a estos hombres, estas mujeres, estos jóvenes, estos niños. Bendice a tus pastores, guíalos, Señor. Tómalos de la mano y no dejes que resbalen y te fallen. Gracias por tu santa presencia a través de tu Santo Espíritu, Señor. Muchas gracias, mi Señor amado. La honra y la gloria es solo tuya, Jehová, por los siglos y los siglos. La honra y la gloria es tuya, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén.